Lamentaciones capítulo 3, versículo 22 al 24 será la exposición. Vamos a leer solamente estos 3 versos. Y dice así: Así dice el Señor: Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma. Por tanto, en Él esperaré. Amén. Vamos a orar. Nuestro misericordioso Dios, a ti nos presentamos esta mañana dándote gracias por lo bueno que has sido. Te damos gracias porque has abierto nuestros ojos y que también el aire pasa por nuestra nariz. Te damos muchas gracias porque nos has permitido llegar hasta aquí. Y en esta mañana te pedimos, nuestro Señor, que tu Espíritu Santo sea con nosotros, dándonos entendimiento, para que podamos comprender tu palabra, para que podamos saber lo que tu consejo dice, y para que nosotros podamos aplicar tu palabra. Porque te pedimos todo esto para tu santa gloria. En el nombre de nuestro gran Señor Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. El título del sermón es Nuestra esperanza fiel. Este es el último domingo del año. Seguro habrá algunos de aquí que estén teniendo un buen momento y que quieran darle gracias a Dios por lo bueno que ha sido el Señor en todo este año. Él ha sido bueno porque nos ha dado gracia, misericordia, paz, fidelidad. En nuestro texto que vamos a estar exponiendo, en Lamentaciones 3, del 22 al 24, Jeremías estaba en otro momento, estaba pasando en un muy mal momento. Quizá habrá algunos de aquí que estén pasando por un mal momento, pero el punto es que Jeremías, en ese mal momento, ve lo que es la misericordia, la fidelidad de Dios, por lo que él esperaba en él. Y eso va a ser lo que vamos a ver hoy. Jeremías escribió el libro de Lamentaciones, y aquí les doy un poco de contexto. Después de la caída de Jerusalén en el año 586 a.C. Y si pueden anotarlo, si están con un cuaderno, se encuentra en Segunda de Reyes 25, Segunda de Crónicas 36, Jeremías 39 y 52, donde se relata la caída de Jerusalén por manos del imperio babilónico. En este momento Dios movió el corazón del rey Nabucodonosor, el hombre más poderoso del mundo en aquel entonces, al ordenarle a su capitán, el capitán Nabuzaradán, que liberase a Jeremías de la prisión, ya que los propios israelitas lo habían metido en aquella prisión. Y en el momento en el que ellos tomaron la ciudad, Nabuzaradán fue a rescatar a Jeremías, como se puede ver en Jeremías capítulo 39, del 11 al 14, y se los leo, hermanos. Y dice así el Señor. Jeremías 39, del 11 al 14. Y dice así: Y Nabucodonosor había ordenado a Nabuzaradán, capitán de la guardia, acerca de Jeremías, diciendo: Tómale y vela por él, y no le hagas mal alguno, sino que harás con él como él te dijere. Envió por tanto Nabuzaradán, capitán de la guardia, y Nabuzban, el Rabsaris, Nergal-Sarecer, el Rabmac, y todos los príncipes del rey de Babilonia. Enviaron entonces y tomaron a Jeremías del patio de la cárcel, y le entregaron a Gedalías, hijo de Ahicam, hijo de Safán, para que lo sacase a casa, y vivió entre el pueblo. Y él, Jeremías, al estar viviendo de entre el pueblo, es que él empieza a escribir este libro. Ahora, la estructura de este libro que nosotros estamos viendo es peculiar. ¿Y por qué es peculiar? Porque los primeros 4 capítulos está el abecedario hebreo en cada uno de ellos. Y en el capítulo 2 y el 3 podemos ver que las letras, en los demás capítulos, en 2 letras están volteadas, lo que puede significar un poco de que algo que está pasando mal en eso. Y en el capítulo que estamos viendo, el capítulo 3, vemos aquí que son 66 versículos, lo que significa que es una macroestructura que hay aquí en este abecedario.
Ahora, el hecho que haya un abecedario en estos capítulos es algo que nosotros debemos tener en cuenta. Otra cosa que vemos, se puede ver que los capítulos tienen 22 versículos en el libro, y es por las 22 letras del abecedario hebreo. Ahora, ¿por qué estoy mencionando lo del abecedario hebreo? En un libro donde nos habla de tanto sufrimiento, de tanto malestar, de tanto lo que puede ser desesperación, de tanto estrés, de tantas lamentaciones como se puede ver en el título del libro. Todo eso es por una razón, porque en este libro, a pesar de todas las cosas que están pasando, Dios tiene el control de todas las cosas. El hecho que esté el abecedario es porque hay un orden establecido en todas estas cosas. Todas estas cosas es lo que podemos ver. Y en el capítulo 3 es donde Jeremías habla más personalmente. Y él se refiere a sí mismo en el verso número 1 como: yo soy el hombre que ha visto la aflicción bajo el látigo de su enojo, hablando acerca de nuestro Señor. Y si pueden ver el versículo 17 del capítulo 2, vamos a ver lo que estaba pasando aquí. A pesar de que había todo este caos, podemos ver que hay un orden y un control en el libro. Y si pueden ver el capítulo 2, verso 17 de Lamentaciones, podrán ver que el Señor no se le había escapado esto de las manos. Y dice así, en Lamentaciones 2, 17, Jehová ha hecho lo que tenía determinado, ha cumplido su palabra, la cual él había mandado desde tiempo antiguo. Desde tiempo antiguo, nuestro Señor ya había decretado lo que iba a ocurrir en Jerusalén. Y si pueden buscar lo que es Deuteronomio capítulo 28, hablando de esto. Deuteronomio capítulo 28, si pueden buscar o anotarlo. Vamos a ver aquí que el Señor ya lo tenía desde los tiempos de Moisés, lo que iba a ocurrir en los tiempos de Jeremías. Y dice así en Deuteronomio capítulo 28, del 58 al 62, que son las maldiciones del pacto. Y dice así, Deuteronomio 28, 58, si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, teniendo este nombre glorioso y temible, Jehová tu Dios. 59, entonces el Señor aumentará maravillosamente tus plagas y las plagas de tu descendencia, plagas grandes y permanentes, y enfermedades y malignas y duraderas, y traerá sobre ti todos los males de Egipto, delante de los cuales temiste, y no te dejarán. Asimismo, toda enfermedad y toda plaga que no está escrita en el libro de esta ley, Jehová la enviará sobre ti, hasta que seas destruido. Y quedaréis pocos en número, en lugar de haber sido como las estrellas del cielo en multitud, por cuanto no obedeciste a la voz del Señor tu Dios. Y aquí podemos ver lo que son las maldiciones. Y si pueden buscar más adelante en Deuteronomio 31, del 16 al 18, dice así, y Jehová dijo a Moisés, he aquí tú vas a dormir, que se refiere a que él iba a morir. Tú vas a dormir con tus padres, y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra, a donde va para estar en medio de ella, y me dejará e invalidará mi pacto que he concertado con él, y se encenderá mi furor contra él, y en aquel día, y los abandonaré y esconderé de ellos mi rostro, y serán consumidos, y vendrán sobre ellos muchos males y angustias, y dirán aquel día, no me ha venido estos males porque no está mi Dios en medio de mí, pero ciertamente yo esconderé mi rostro en aquel día, por todo el mal que ellos habrán hecho, por haberse vuelto a dioses ajenos. Todo esto Dios ya lo tenía contemplado de antemano, antes de que ocurriera, Él ya lo sabía. Y pueden buscar también lo que es el verso 29 de este mismo capítulo, de Deuteronomio 31. Porque yo sé, hablando Moisés al Israel, que después de mi muerte, ciertamente os corromperéis, y os apartaréis del camino que os he mandado, y que os ha de venir mal en los postreros días por haber hecho mal ante los ojos del Señor, enojándole con la obra de vuestras manos. Y por último, el capítulo 32 de Deuteronomio nos habla que él todavía tenía el control de lo que iba a ocurrir. Deuteronomio 32, del 23 al 26. Y dice así, yo amontonaré males sobre ellos, emplearé en ellos mis saetas, consumidos serán de hambre y devorados de fiebre ardiente y de peste amarga. Dientes de fieras enviaré también sobre ellos, con veneno de serpientes de la tierra. 25. Por fuera desolará la espada, y dentro de las cámaras el espanto. Así al joven como a la doncella,
al niño de pecho como al hombre cano. Yo había dicho que los esparciría lejos, que haría cesar de entre los hombres la memoria de ellos, que no habían temido al Señor Dios. Ellos invalidaron lo que es el antiguo pacto y les iba a caer lo que son las maldiciones del pacto, las cuales Dios ya tenía determinadas que se habrían de cumplir. Y lo interesante de todo esto es que estos pueblos había sido advertido por años, por medio de la ley, por medio de los profetas y por medio de los escritos, que si se apartaban del pacto les iba a ocurrir una gran tragedia. Dios en su gracia y misericordia mandaba profeta tras profeta tras profeta, profetizándoles para que ellos se volvieran al Señor, mas ellos no lo hicieron. El Señor pasó varios tiempo con su paciencia divina y con lo que es la gracia común de ellos. La gracia común, la cual nos dice Mateo 5 del 45, que Él hace llover sobre justos e injustos. Esa misma gracia común se agotó en aquel momento y fue cuando vino la destrucción a la ciudad de Jerusalén. Y aquí nosotros vemos en este preciso texto, en Lamentaciones, en el capítulo número 3, del 37 al 45, que todos estos horrores fueron por su pecado. Y dice así: ¿quién será aquel que diga, sucedió algo que el Señor no mandó? Verso 38, de la boca del Altísimo no sale lo bueno, lo malo y lo bueno. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvamos a Jehová. Levantamos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Nosotros nos hemos rebelado, fuimos desleales. Tú nos perdonaste, desplegaste la ira y nos perseguiste, mataste y no perdonaste. Te cubriste de nube para que no pasase la oración nuestra. Nos volviste en oprobio y abominación en medio de los pueblos. Todo esto era por el pecado de Israel, el pecado de Jerusalén. Todo esto es lo que les aconteció precisamente por algo, porque Dios es santo, Dios es justo, Dios es recto. Y en su santidad, en su justicia, en su rectitud, tiene que juzgar lo que es el pecado, lo que va en contra de la ley del Señor. Eso es lo que está pasando aquí. Y todavía no es el fin de ellos por su pecado, porque todavía les queda pagar por la eternidad lo que ellos han sembrado en vida. Y así como dice en Isaías 66, 23, 24, donde dice: y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí. Y aquí hablando del infierno, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre. Ellos no solamente sufrieron el juicio de Dios en vida, sino que también les queda sufrir el juicio de Dios en la otra vida, lo que es el infierno. Y viendo todo este contexto, hermanos, de cómo el Señor es santo, justo y recto, y cómo vemos que el pueblo es profano, que es injusto y que es abominable, es que aconteció este hecho. Y solo nos queda una cosa, y es la que se aparece en nuestro primer versículo del texto, 22. Por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos. El pueblo fiel del Señor no era mejor que aquellos. Y en aquel entonces ellos merecían haber sido consumidos, por lo que ya hemos dicho. Pero aquí vemos otro atributo de Dios, que Dios es bueno. Él se deleita en perdonar, como vemos aquí, por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana. Aquí vemos que el Señor es bueno y Él se deleita en perdonar, que es solamente por la misericordia del Señor que Jeremías pudo abrir los ojos estando en la cárcel. Por la misericordia del Señor es que el hombre más poderoso del mundo mandó a su capitán para que lo liberase de la prisión. Por la misericordia del Señor es que Él está redactando lo que estamos leyendo bajo la inspiración del Espíritu Santo. Solo por la misericordia del Señor es que seguía un remanente fiel, y por la misericordia del Señor es que Él todavía iba a cumplir la promesa de la simiente prometida en Edén, quien era el Mesías, nuestro Señor Jesucristo. Solamente por la misericordia del Señor. Jeremías llega a lo que es el clímax del capítulo 3 y el clímax del libro, cuando en esto
en 3 versículos, del 22 al 24. Y en el 21 dice, esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. ¿Y qué era lo que esperaba Jeremías? Sino lo que dice nuestro texto, por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, ya que nuevas son cada mañana. Esto es lo que estamos viendo. Y este sería el primer punto, lo que es la misericordia del Señor. La razón por la que Él sigue con vida y que hay un remanente exiliado, pero que hay un remanente, es únicamente por la misericordia del Señor. Y es algo impresionante, porque las bendiciones del antiguo pacto estaban anuladas porque ellos habían roto el antiguo pacto. Pero ahora, aquí vemos que solamente es por la gracia del Señor, porque el Señor es fiel a lo que es su pacto de gracia. Ellos ya no estaban en el pacto mosaico, pero aquí vemos que Jeremías encuentra misericordia y es la única que se encuentra en un pacto de gracia con aquellos elegidos. A pesar de que el pacto mosaico estaba roto, seguía habiendo un pacto de gracia con el remanente fiel. Y posteriormente iba a llegar lo que es el nuevo pacto, un pacto totalmente de gracia. Hermanos, puede que este año haya sido pesado y difícil para algunos, pero recuerda que en las situaciones más difíciles y adversas que pueda ocurrir en nuestras vidas, el Señor tiene el control de cada una de ellas. Ni la más pequeña cosa se le pasa al Señor, ya que el Señor es soberano sobre todas las cosas. Y no pienses, mi hermano, que las cosas que pasen no son dadas por el Señor, ya que como dice en Romanos 8:28, de que Él ordena todo para el bien de sus santos, para el bien de sus escogidos. Y no pienses que este año es un retroceder, ya que Él se vale de nuestras pruebas y de nuestras luchas, de nuestros malestares y de nuestros dolores, de cada uno de los sufrimientos que pasamos en este mundo, con un solo propósito, y es el que está en Romanos 8:29, que es el de moldearnos día tras día más a la imagen del Señor Jesucristo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Solamente es por Él que nosotros podemos tener misericordia de Él. Nosotros no somos mejores que Israel. Nosotros no somos mejores que Israel. Y no piense, mi hermano, que usted es mejor que Israel. Porque así como dice Salomón, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Solamente por la misericordia del Señor es que podemos levantarnos de nuestras caídas, ya que solamente por Él somos justos. Solamente por la misericordia del Señor es que nosotros hemos podido abrir los ojos este día. Solamente es por la misericordia del Señor que has podido respirar. Solamente es por la misericordia del Señor que has podido ver. Solamente es por la misericordia del Señor que has podido caminar hasta acá. El poder tener vestido y alimento. El poder estar aquí sentado y escuchar la palabra del Señor. Pero ni siquiera se te ocurra que eres mejor de los que están del otro lado de esa puerta. Porque solamente es por la gracia del Señor que estás aquí. Solamente es por Él y por su misericordia que nosotros estamos aquí. Esa es la bendita y maravillosa misericordia del Señor. Y pasamos a lo que es el segundo punto de este sermón. Y vemos el versículo 23, porque nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Grande es la fidelidad del Señor. Eso es algo que el texto nos está diciendo. Esto es porque Él no nos necesita, como si necesitase de algo, dice el apóstol San Pablo. Pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Él es el que da a todos el sostenimiento. Él perdona y es fiel porque se deleita en la misericordia. Como dice en Miqueas 7:18. El salmista dice, Señor, si mirares los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón para que sea reverenciado. Si el Señor mirase cada uno de nuestros pecados de cada día y de nuestra vida, ¿dónde estaríamos nosotros? Pero en el Señor solamente es donde hay perdón, porque Él ha mandado a su Hijo para que nosotros podamos ser perdonados de nuestros pecados. Solamente es por la gloria del Señor que Él hace todas estas cosas. Ese es el propósito de por qué el Señor es misericordioso y por qué Él es fiel, porque Él ordena todas las cosas para su gloria. Ese es el objetivo.
Así que solamente Él puede perdonar nuestros pecados. Él ha decretado el tener gracia, misericordia, fidelidad y paz, gracia con su pueblo. Esto es para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, como dice en Efesios, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Solamente ante estas cosas podemos decir, soli Deo gloria. Solamente la gloria a nuestro Señor. Solamente Él puede hacer todo esto, ya que nosotros somos infieles y fallamos a diario. Pero el que es omnipotente puede sostener a aquel que es todo impotente. Solamente aquel que es perfecto puede sostener al imperfecto. La fidelidad del Señor se ve en este verso, que a pesar de que fuéramos infieles, Él permanece fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. Solamente es por Él. Y ni siquiera creas que hay algo bueno en ti, porque si tuvieses la oportunidad de salirte de la gracia, como algunas iglesias enseñan, no vas a volver. Pero solamente porque Él es fiel, es porque estás perseverando en lo que es la fe. Si nosotros confesamos nuestros pecados, dice la palabra de nuestro Señor, que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que, como dice aquí, conoce pues que el Señor tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Así es nuestro Dios de incomparable, que solamente Él es capaz de perdonar cada una de nuestras maldades y de nuestros pecados. Solamente es por su misericordia. Oh, hermano, esto debería llevarte a la doxología, a la correcta alabanza como lo hace David. Y él mismo dice, Señor, hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes, en Salmo 36:5. Y él mismo también dice, me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y por tu fidelidad a cada noche. Las misericordias del Señor cantaré perpetuamente de generación en generación. Haré notoria tu fidelidad con mi boca. Poderoso eres, Señor, y tu fidelidad te rodea. Así que cualquiera que sea tu situación, ya sea que estés pasando un buen momento, un mal momento, recuerda estas palabras del profeta Jeremías que pasaba en un muy mal momento, que solamente es por la misericordia del Señor que no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, y grande es tu fidelidad. El Señor es fiel y se compadece de su pueblo. Ahora vamos a ver cómo el Señor muestra su fidelidad a diario con cada uno de nosotros. Así como dice el Salmo 1, que es un ejemplo de cómo el Señor en su providencia nos provee de su palabra. Y dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Todo esto es porque el Señor lo conoce. Otro ejemplo podemos ver aquí en el Salmo 27:3. Y dice así el Señor, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado en nuestro Señor. Aquí se puede ver lo que es la confianza en el Señor. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo el Señor me recogerá, porque el Señor es fiel. A pesar de que, aquí como se dice el texto, si nuestros progenitores fueran infieles en cuidarnos, el Señor no es como ellos. El Señor es fiel con cada uno de sus hijos. Y así también como dice en el Salmo 32, verso 10, muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en el Señor le rodea la misericordia. Y hay más ejemplos todavía que podemos ver. Salmo 34, 7, el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende, porque el Señor es fiel, los defiende. Ahora vemos en el 18 y el 19, dice, cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas te librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, ni uno será quebrantado. También vemos que dice en el Salmo 37, del 4 al 5, deleítate a sí mismo en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino y confía en Él y Él hará. Porque el Señor es fiel, no solamente se queda con guardarte, sino que Él da más y da más y da más de misericordia y de fidelidad. Así también con el testimonio de las Escrituras vemos que dice aquí el verso 11, pero los mansos heredarán la tierra
y se recrearán con abundancia de paz. También podemos ver que dice en el 23 y en el 25, por el Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Todo esto es por la fidelidad del Señor con su pueblo y con sus hijos. Y vemos también que en el Salmo 48, 14, habla de más bendiciones por parte del Señor, porque este Dios es Dios nuestro, eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte, porque el Señor es fiel no solamente en esta vida, sino más allá de esta vida, porque su fidelidad no se acaba nunca. Y en el 84, 11, dice el Señor, hablando de cerca de su fidelidad, la cual es incomparable. Salmo 84, 11, dice, pon a sus capitanes como Oreb. 84, 11, porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová, no quitará el bien a los que andan en integridad. Vamos a ejemplos, el Salmo 91, algunos se lo saben, el que habita bajo la sombra del Altísimo, del Omnipotente, dice el Señor, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. El Señor no solamente es fiel, sino que Él también es un refugio para aquellos que confían en Él. Y en el Salmo 103 vemos aquí lo que es la providencia y cómo es el sostenimiento del Señor para cada uno de nosotros. Dice, bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser tu santo nombre. Bendice alma mía, verso 2, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Y aquí están sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca. Y hay más, de modo que te rejuvenezcas como el águila. El Señor es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Este es el sostenimiento del Señor para nosotros. Y Él se compadece de nosotros a pesar de cómo somos. Verso 14. Bueno, verso 13 dice, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Yahvé de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda que somos polvo. Verso 15, el hombre como la hierba son sus días, florece como la flor de campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Y esta es una descripción de lo que es la vida de cada hombre, que es vanidad. Vemos aquí que es algo vano, que es algo efímero. Pero el Señor es fiel porque su palabra dice que es fiel y porque Él mismo dice que es fiel, quien es la autoridad suprema y absoluta. Él mismo dice que Él es fiel. Y aquí dice nuestro Señor, en el verso 17, mas la misericordia del Señor es desde la eternidad hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hombres. El Señor tiene una misericordia y una fidelidad eterna, porque Él es eterno. Sobre los que guardan su pacto, verso 18, y sobre los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. El Señor tiene más y más y más bendiciones que podemos nosotros ver sobre toda la Escritura. Solo les voy a decir unas más. Isaías 49, del 14 al 15, hablando acerca de la adopción y de la fidelidad de nuestro Dios. Isaías 49, del 14 al 15, y si pueden buscar este texto. Isaías 49, del 14 al 15, dice, pero Sión dijo, me dejó el Señor y el Señor se olvidó de mí. Y ese es el mismo tenor que tiene Jeremías al ver cómo todo su pueblo con el que él habitaba, todo su pueblo con aquel que tenía comunión, el panadero con el que compraba pan, podemos especular, y todas aquellas personas a las que les predicaban, al verlos todos los cadáveres de ellos, al ver cómo ellos estaban amontonados afuera de la ciudad para que sean quemados, al ver cómo todos los cantos que había en la ciudad se extinguieron, al ver cómo todo el gran gozo que había se había apagado y se ha vuelto en lloro. En ese momento Jeremías decía lo mismo que en el capítulo 14, pero Sión dijo, me dejó el Señor y el Señor se olvidó de mí. Pero el mismo profeta dice en el 21, esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré, y que es por la misericordia del Señor. Aquí dice, el Señor se olvidó de mí, pero dice el verso 15 de Isaías 49,
¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Hablando de un ejemplo maternal, aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti, la cual es la bendita y eterna misericordia y fidelidad de nuestro Dios, ya que Él es el que hace todas estas cosas para su gloria. Y dice en Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin en que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y seré hallado por vosotros, dice el Señor. Y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice el Señor. Y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Esa es la misericordia del Señor que se encuentra solamente por su gracia y por su gran misericordia. Y unos últimos ejemplos de que el Señor es fiel a su pacto. Y es en 1 de Juan 4:4. Y aquí dice el apóstol: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Así es la confianza plena que tenemos en nuestro Dios. Esto es por la misericordia del Señor. Y después del abundante testimonio que hemos visto de las Escrituras, hablándonos de la fidelidad del Señor, manifestada en cada una de estas buenas cosas que el Señor hace por nosotros, solo nos queda una última cosa, que es el tercer punto. Es esperar en el Señor, es la esperanza en el Señor. Y el último versículo de nuestro texto dice: mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en Él esperaré. Y esto es lo que es la herencia del creyente. Mi porción es Jehová, por tanto en Él esperaré. Aquí está la herencia del creyente. No sé si recuerdan, pero los levitas en el antiguo pacto, ellos eran los únicos que podían decir que el Señor era su herencia. Así como dice, el Señor es su heredad, como Él les ha dicho en Deuteronomio 18:2. Pero el Señor planeó desde un principio el tener un pueblo hecho de sacerdotes y de reyes y de gente santa, como se puede encontrar en Éxodo 19:6. Solamente por Cristo y su pacto lo somos. Y si pueden buscar Apocalipsis capítulo 1, verso 5. Ya que el Señor había planeado tener un reino de sacerdotes y gente santa. Y el Señor nos ha concedido eso. Si pueden buscar Apocalipsis capítulo 1, verso 5. Apocalipsis capítulo número 1, verso 5. Los propósitos del Señor son eternos y Él los cumple. Así que nosotros podemos decir, mi porción es el Señor. Si pueden buscar Apocalipsis 1:5, y dice: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Verso 6. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y así es como se cumplió lo que el Señor tenía determinado: hacer de nosotros un pueblo de sacerdotes y de reyes y de gente santa. ¿Recuerdan el verso de Pedro? Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esto es la herencia del creyente. Hermanos, nosotros tenemos una fortísima esperanza en nuestro Dios, el cual es inmutable, si recuerdan los atributos de Dios. Él es inmutable y también Él es verdad y Él no puede mentir. Así que por esa doble fortísimo consuelo que tenemos nosotros, tenemos la esperanza que es invariable. Es una esperanza que no es algo que se puede que sí, puede que no, sino es una esperanza, es un hecho que se va a cumplir sí o sí, así como el Señor lo ha determinado. Y les leo lo que dice el apóstol Pedro en 1 de Pedro 1, verso 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe,
para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Esta es la esperanza, la fortísima esperanza que tenemos en nuestro Dios. Puede que esperes en lo que es el aguinaldo, puede que esperes en lo que es un mejor salario, un mejor gobierno, un mejor país, una mejor vivienda, un mejor carro, una mejor familia. Puedes esperar varias cosas, pero la única que vale la pena y que es inmutable es esperar en algo que es mutable. El estar confiando y esperando en cosas mutables, cosas que van a pasar, como pueden ser todas las cosas, que no son malas, pero el poner toda tu confianza en esos es algo que va a llevar a la ruina. Pero el poner la confianza en alguien inmutable, es una confianza inmutable. Por eso nosotros confiamos en nuestro Señor. Jeremías esperaba que su pueblo sea librado del cautiverio, y él tenía esa misma esperanza. Nosotros esperamos en el Señor, y podemos decir que mi porción es el Señor, ya que Él ha prometido que nosotros heredaremos el mundo, al igual que Abraham, nuestro padre. Heredaremos junto a Abraham, nuestro padre, los cielos nuevos y la tierra nueva, como dice en Romanos capítulo 4, versículo número 13. También nosotros esperamos todas estas cosas. Y en Apocalipsis 21:7 dice: el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Jeremías esperaba que Israel volviera del cautiverio dentro de 70 años, como el Señor se lo había revelado en algunos pasajes, en Jeremías 25:11 y 29:10. Así que él, estando en un pacto de gracia, confiando en el futuro nuevo pacto que el Señor hará, lo que ya está hecho, como se puede ver en Jeremías 31, el 31 al 34. Así que esperando por la completa redención que iba a traer por medio del Mesías, él también esperaba en que en el fin del siglo el Señor iba a traer justicia. Solo por medio de él, por medio de nuestro Señor, Dios es capaz de tener misericordia de nosotros. Solamente por el Señor Jesucristo es que todas estas cosas se cumplen. Solamente es por el Señor Jesucristo que nosotros alcanzamos misericordia. Solamente es por Cristo que Dios es fiel. Solamente es por Cristo que nosotros podemos decir junto con Jeremías: mi porción es Jehová, por tanto, en Él esperaré. Solamente es por nuestro gran Señor Jesucristo, ya que Dios debió haber descargado su ira sobre nosotros y sobre cada uno de nuestros pecados. Este texto, si lo leyéramos en un sentido negativo, diría: por la justicia del Señor hemos sido consumidos, porque nunca decayó su justicia. Eternamente sufriremos por todas las mañanas, porque Él es recto y fiel. Así que, pero vemos que hay algo diferente, que solamente es por el Señor Jesucristo que nosotros podemos decir que solamente es por la misericordia del Señor, que no hemos sido consumidos y que nunca decayeron sus misericordias. Pero no pienses que estas cosas que nosotros recibimos son sin un castigo o sin un juicio, ya que el Señor Jesucristo padeció todas estas cosas para que fuese propiciación para nuestros pecados. Aquí vemos en el verso número 20 del capítulo 4, hablando acerca del ungido del Señor. Lamentaciones, capítulo 4, verso 20. Y dice: el aliento de nuestras vidas, el ungido del Señor, de quien habíamos dicho, a su sombra tendremos vida entre las naciones, fue apresado en sus lazos. Y vemos el verso 22. Esto está hablando acerca de quién iba a ser el futuro ungido del Señor, que en Él tendría que haber padecido todas estas cosas. Él fue apresado, Él fue crucificado, Él fue muerto, Él fue sepultado. Pero solamente por ese gran pago que nuestro Señor Jesucristo tuvo que padecer, es que podemos decirlo del verso 22 del capítulo 4, se ha cumplido tu castigo, oh hija de Sión. Nunca más te hará llevar cautiva. Solamente es por la misericordia del Señor que nosotros podemos decir esto. Solamente es por Él. Y nuestro Señor Jesucristo resucitó para que tengamos una esperanza viva. Solamente es por medio de Él. Por último, nuestros hermanos, pasamos a lo que es las aplicaciones. Reconoce que nunca llegarás a la justicia, ni a la rectitud, ni a la santidad de Dios. Porque como está escrito, no hay justo ni aun uno. Tal vez pienses que portándote mejor te servirá,
amigo, solo lo empeorará. Ya que como dice Isaías, todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Puede que sigas despertando y no seas consumido, pero algún día acabará lo que es la gracia común del Señor, que hace llover sobre justos e injustos, que da aliento y vida a cada uno de los seres vivos que hay aquí. Solamente cuando se acabe la gracia común, es que solamente en esa vez que pase el umbral de la muerte, conocerás lo que es el infierno, donde el Señor descargará eternamente su ira. No solamente un día, como fue la caída de Jerusalén, sino que toda la eternidad pasarás bajo el juicio de Dios. Puede que sigas despertando en estos días y que no seas consumido, pero recuerda que algún día vas a despertar y serás consumido eternamente. Una vez que suceda esto, estarás en un lugar más allá de los horrores de la imaginación de Dante Alighieri, el que escribió la Divina Comedia. Solamente ahí conocerás la gravedad de tu pecado y la dureza de tu corazón. Solamente conocerás ahí lo que es el Señor, lo bueno que ha sido y cómo no fuiste con Él en su gracia. Solamente ahí es donde tendrás una meditación incesante por no acudir al medio que el Señor ha puesto, el único camino que el Señor ha puesto. Solamente estarás ahí porque dice, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, en Isaías 66, 24, ya que su solemne y severo juicio cayó sobre él, para que nosotros podamos ser librados. Y solamente la persona por la que puede ser librada es Jesucristo. Solamente por Jesucristo es que nosotros decimos, por la misericordia del Señor, no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, ya que nuevas son cada mañana, y grande es su fidelidad. Por lo tanto, amigo, palabra fiel y digna de ser recibida es la que voy a decir. Y es la palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Solamente cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Cristo es la razón por la que hemos alcanzado misericordia, gracia y fidelidad de nuestro Dios. Nosotros merecíamos su solemne y severo juicio, pero Él tuvo misericordia. Él sigue siendo fiel al tener misericordia de nosotros día con día, y lo hará así hasta la eternidad, cuando ya seremos impecables, sin la posibilidad de pecar. Solamente es así. Tu vida, desde antes de la fundación del mundo hasta después de nuestra glorificación, seguirá y fue solamente para la gloria de nuestro Señor Dios. Por tanto, después de toda la gracia, misericordia y fidelidad, solamente nosotros por esto tenemos una sola aplicación, que es vivir para la gloria de nuestro Señor por los siguientes años de nuestra vida. Así como dice en 1 Corintios 10:31, donde dice, ya sea que comáis o bebáis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y lo último, cual sea tu situación, ya sea que estés pasando por buenos tiempos o malos tiempos, solamente confía en nuestro bendito Dios, ya que los malos tiempos llegarán si no estás en ellos. Y también recuerda que después del umbral de la muerte llegarán los buenos tiempos, los verdaderos buenos tiempos, cuando estemos en comunión con nuestro Señor Dios. Por lo tanto, confía en nuestro Dios bendito, confía en nuestro Dios, ya que solamente en Él podemos tener una esperanza inmutable para el futuro, porque Él tiene el control de todas las cosas. Y por último, si pueden buscar 1 Tesalonicenses capítulo 5, ya para terminar. Solamente es por la fidelidad de Dios que seguimos en pie. Solamente es por la fidelidad de Dios que nosotros podemos vivir. Solamente es por la fidelidad de Dios que Él ha puesto a su Hijo por nosotros. 1 Tesalonicenses 5, del 23 al 24. Y dice así el Señor en 1 Tesalonicenses 5, del 23 al 24. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado, irreprensible, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque fiel, 24, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Y en 2 Tesalonicenses 3:3, se los leo, hermanos. Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Solamente es por la fidelidad del Señor. Así que confía en
que nuestro bendito y poderoso Dios. Oremos. Nuestro Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias por tu misericordia, tu fidelidad y porque esperamos en ti. Agradecemos por lo bueno que has sido con cada uno de nosotros, porque nos has sostenido día con día, nos has guardado del mal y porque has puesto a tu Hijo principalmente para que nosotros podamos ser librados de tu santa ira y podamos recibir tu bondad y todas tus bendiciones, nuestro Señor. Gracias porque Él ha hecho un nuevo pacto, Señor, en el cual nosotros recibimos gracia plenamente. Te damos gracias por nuestro Señor Jesucristo. Te pedimos, nuestro Señor, que salves a todo aquel que no ha venido a Cristo, que los convenzas, Señor, y que los conviertas, porque tú solamente puedes hacerlo, Señor. Te pedimos, Señor, que podamos ir en paz, confiando en ti, confiando en tu fidelidad, Señor, y creciendo en santidad para tu sola gloria, nuestro Señor. Gracias te damos por todo y cada una de las cosas que haces por nosotros. Ayúdanos, Señor, a confiar y a esperar en ti, que nuestra esperanza sea únicamente y totalmente en ti, primeramente. Porque te pedimos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.